Y a quien no le gusta un cachito de jamón. Comenzamos cerniendo harina, medio kilo de harina todo uso. Y a esto le vamos a incorporar una cucharadita de sal, media cucharada de levadura, 2 cucharadas de azúcar granulada, e inmediatamente vamos a comenzar a mezclar todos estos ingredientes. Seguidamente vamos a abrir un poco de espacio en medio. Podemos utilizar el mismo colador y vamos a incorporar 225 mililitros de leche fría. Agregamos un huevo, comenzamos a mezclar para integrar todo. Vamos a hacerlo de a poco, incorporando un poco de harina al centro donde están los líquidos. Haciendo esto logramos que los dos elementos, los secos y los líquidos, se incorporen de manera más fácil y homogénea, y logremos una masa que tenga todos sus ingredientes bien mezclados. Nos ayudamos con una espátula para recoger todo el alrededor de la harina y la incorporamos a la masa. Una vez que ya tenemos la masa, comenzamos a incorporar y hacer el trabajo de amasado. Es importante que en este paso solo sea de incorporar, terminar de incorporar todos los ingredientes. Cuando ya tenemos logrado esto, vamos a comenzar a amasar como tal. Es importante que este primer paso de amasado, esta primera parte de amasado, sea de forma enérgica, de manera que podamos desarrollar bien el gluten. Como pueden ver, aquí estoy amasando con las palmas de las manos y no utilizo los dedos. Es importante que no se coloquen los dedos o no se metan los dedos dentro de la masa, para no romper con la estructura que ya la masa va desarrollando. Es importante amasar muy bien, muy bien. Nos debe quedar una masa muy lisa y tersa. Si es necesario, podemos darle algunos golpes a la masa contra el mesón de trabajo para que nos ayude al desarrollo del gluten. Este choque que le damos a la masa nos permite que el gluten pueda desarrollarse un poco más rápido, y de manera que podamos luego comenzar a incorporar la materia grasa. Utilizamos 45 gramos de mantequilla. La mantequilla debe estar fría. Y como primer paso vamos a cortar en cubitos muy pequeños la mantequilla, para que sea un poco más fácil de lograr una especie de pasta con la mantequilla. Con las manos vamos a amasar un poco la mantequilla para darle un poco de temperatura y que ésta se forme un poco de crema y pierda un poco la rigidez del frío de la nevera o refrigerador, pero no queriendo con eso tampoco perder toda la temperatura que ya tiene la mantequilla. Es importante que la mantequilla aún esté fría. La colocamos en la masa, tratando de esparcir lo más uniformemente que podamos, y comenzamos a incorporar la mantequilla a la masa. En ese momento vamos a notar
que la masa se ha tornado un poco pegajosa, muy pegajosa, pero con el amasado y con ayuda de una espátula o rasqueta podemos ir despegando todo el residuo de la masa que queda pegado en el mesón, o también con el efecto que le podamos dar con el amasado. Esta va a ir despegando poco a poco del mesón. Continuamos el amasado hasta lograr que la masa quede suave y lisa. Una vez que hemos logrado que la masa desarrolle aún más el gluten junto con la manteca o la mantequilla que estemos utilizando, necesitamos que la masa quede un poco firme, que aún no termine de desarrollarse el levado o la levadura, porque ese levado y esa levadura la necesitamos en el momento del horneado. Como pueden ver, ya la masa se despegó del mesón y queda una masa muy suave y muy lisa. Las reservamos. El relleno, que viene siendo el jamón y la tocineta, lo vamos a picar en cuadritos muy pequeñitos y utilizamos 300 gramos de jamón de pierna. En este caso nos salen 9 cachitos y utilizamos 300 gramos de jamón. Utilizamos 200 gramos de tocino o tocineta y el mismo lo vamos a picar de la misma manera que hicimos con el jamón, en cubos aproximadamente del mismo tamaño. Si es a gusto, pueden picarlo un poco más pequeño y se va a incorporar junto con el jamón para luego mezclarlo. Necesitamos que el jamón y el tocino estén bien integrados para que la porción que se le coloque a cada cachito tenga la misma cantidad de ambas cosas. La masa la vamos a dividir en porciones de 90 gramos cada una, y para esta cantidad de ingredientes nos salieron 9 cachitos de 90 gramos y un cachito de 50 gramos. Inmediatamente que ya tenemos las porciones de la masa, vamos a comenzar a realizar el formado de los cachitos. Aquí lo que vamos a hacer es estirar un poco la masa, el bollo, de manera que nos quede alargada, y con la ayuda del rodillo vamos a hacer que esta masa quede muy delgadita. Es importante que quede bien delgada para que al finalizar el resultado final de nuestro cachito no sea un cachito que tenga mucha masa. Pero es importante que el estirado sea con rodillos. Utilizamos una taza medidora de 1/3 de taza y esta la vamos a llenar al ras y con el jamón y el tocino bien apretado dentro. Enrollamos, comenzamos girando de un lado o hacia un lado el rollo, y con la primera pestaña que obtenemos vamos a colocarla hacia adentro. E inmediatamente seguimos enrollando y vamos a girar hacia el otro lado. Todo esto lo vamos haciendo estirando un poco la masa para que quede un poco apretado el enrollado. Una vez que obtenemos ya el enrollado, vamos a estirar con un poco más para que quede un poco más alargado. No hacemos mucha presión, el rollo lo vamos a hacer de manera suave.
Realizamos otro para que veamos de nuevo cómo enrollamos. Si observan, yo estiro un poco la masa en cada vuelta. Colocamos en una bandeja o una placa de metal enmantecada. Para esta yo utilicé manteca vegetal. Con un tenedor vamos a abrir unos hoyos o pinchar en cada uno de los cachitos para que el vapor salga por ahí y los cachitos mantengan su forma. Barnizamos con huevo batido. Luego de esto vamos a dejar reposar 15 minutos y llevamos a horno precalentado a 220 grados centígrados durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Y una vez sacamos del horno, vamos a barnizar con mantequilla. Con esto logramos que los cachitos nos queden un poco más brillantes y sean más llamativos. Y además de esto también nos aporta sabor, el rico sabor que nos da la mantequilla derretida sobre ellos. Y listos, acompáñalos con la bebida que más te guste. Síguenos en nuestras cuentas en Instagram, Onoto y Cacao y RJ Breed. Recuerda suscribirte a nuestro canal